Cada vez son más las denuncias por violencia doméstica. Para que se den una idea, en la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se reciben más de 50 casos por día, de los cuales 4 de cada 10 son víctimas menores. Estamos hablando de violencia psicológica, estamos hablando de violencia física, estamos hablando de violencia verbal, estamos hablando de violencia económica. Muchas veces hemos comentado aquí en el programa que cuando los matrimonios se separan utilizan a los chicos, a las criaturas como botines de guerra. Vamos a hablar de este tema y de estas estadísticas de la Corte Suprema con la titular de la Oficina de Violencia Doméstica del Máximo Tribunal de Justicia de nuestro país. Ella es secretaria letrada de la Corte Suprema. Vamos a hablar con la doctora María Eugenia Cecín. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo anda? Hola Marcelo, buen día, gracias. No, gracias a usted por atendernos en la feria, en las vacaciones, pero bueno, para ustedes no hay vacaciones, ustedes trabajan de lunes a lunes los 365 días del año, o sea que para ustedes no hay feria judicial, no hay domingos, no hay feriados, no hay nada. Exacto, trabajamos de manera ininterrumpida todos los días del año, las 24 horas. Así es. Y bueno, y cuéntenos, ¿no? Porque estaba leyendo detenidamente todas las presentaciones, las denuncias que reciben por día, y realmente son alarmantes, ¿no? Sí, lamentablemente los números siguen en alza. En relación al primer trimestre del 2024 hubo un aumento del 9% en la cantidad de casos que se presentaron ante la oficina y la tendencia parecería ser igual para lo que queda del año, lamentablemente. Ajá. Estaba leyendo ahí en las estadísticas que ustedes solicitan colaboración de los colegios, de las empresas, que para ustedes tienen un rol muy activo, o sea, que no solo es un delito intramuro que se comete dentro de los domicilios, normalmente entre parejas, también es fundamental el rol de las maestras, si ven a un chiquito maltratado, que denuncien, ¿no? Sí, exacto. De hecho, lo que la norma, la ley intenta promover es que el resto de la sociedad se involucre en estos temas. Una de las características principales de la violencia familiar, y usted recién lo mencionó, es la modalidad y el ámbito en el que sucede, ¿no? Es dentro de la casa, es intramuros, que muchas veces es lo más difícil de poder detectar desde afuera. Pero siempre puede haber un familiar, un docente, un médico que se pone en conocimiento de este tipo de situaciones y al menos desde la oficina alentamos a que esos terceros ajenos a la situación, pero sí en conocimiento, puedan hacer la denuncia de manera de colaborar en principio en que esos actos de violencia se interrumpan y acompañar en todo el proceso que se activa una vez hecha la denuncia, ¿no? Uh-huh. Normalmente las víctimas son mujeres, pero yo creo que lo he charlado con usted en alguna oportunidad. Me ha tocado tener que hacer una investigación sobre varones golpeados y me llamó mucho la atención porque hay una estadística que es bastante, no diría que es común ni que se le iguala, pero que es bastante común que haya varones golpeados. Sí, por supuesto, no están exentos tampoco de ser víctimas de este tipo de situaciones. Lo que pasa es que es un universo menor y a lo mejor una característica especial dentro de lo que son los varones afectados es que suelen ser o los niños o los adultos mayores, los hombres afectados. Uh-huh. En el caso de los menores de edad, de los niños, en general suelen ser los padres, los victimarios, y en el caso de los adultos mayores muchas veces suelen ser los hijos quienes ejercen estas violencias. Claro. Que los hijos en muchos casos a los padres viejitos los maltratan. No lo podía creer, pero realmente eso ocurre. Sí, lamentablemente, y cada vez es más común. De hecho, también este año hubo un 10% de crecimiento en este tipo de denuncias, donde el vínculo más común es el de los hijos, ¿no? Donde se dan situaciones de
sobre todo de violencia física muchas veces y de violencia económica, esto de pretender administrar si los bienes, si es que los hay, o restringirles, por ejemplo, el acceso a la jubilación, manejarles ese tipo de cosas, y dentro de eso, bueno, privarlos de necesidades básicas como pueden ser acceso a la salud, a alimentos, bueno, a las cosas más variadas, ¿no? Seguro. También, y fue muy conocido en estos últimos días, el tema de un médico que estuvo detenido como 3 años, finalmente fue absuelto, y el hijo finalmente confesó que había denunciado a su padre por abuso por indicación de su madre. Una señora, Andrea Vázquez, que ahora por pedido de un fiscal va a ser investigada por falso testimonio, por inducir al falso testimonio agravado, bueno, va a ser denunciada, fue denunciada penalmente por un fiscal. Pero esto es bastante común, sobre todo en esos divorcios controvertidos, ¿no? En donde utilizan mi hija o mi hijo fue abusado por el padre justamente para distanciarlos, ¿no? Sí, acá, perdón, me voy a permitir a lo mejor pensar o decir algo distinto. En realidad es menos común de lo que creemos. Usted piense que la oficina tiene un volumen de 153.000 denuncias aproximadamente, y registro de estas situaciones, le diría que es una de las pocas que tenemos identificadas como falsas denuncias. Y siempre hay mecanismos para alertar de este tipo de situaciones. En el caso de la oficina, no es función de la oficina evaluar la veracidad de los hechos, ¿no? Claro. Por eso existen las instancias judiciales. En el OBD lo único que se hace, en un principio, la primera intervención, claro, es escuchar a esa persona que se refiere como afectada, y evaluar ese relato para que se tome una medida cautelar. Las medidas cautelares tienen un periodo de vencimiento, es relativamente corto, algo que permite eventualmente a la magistratura investigar en ese tiempo, bueno, si lo que la persona refiere es cierto, o qué posibilidades de demostrarlo, si esto es una instancia penal, qué posibilidades de demostrar tiene para decir que ese hecho efectivamente existió y demás. Pero al menos desde la oficina nosotros no hacemos esa evaluación de saber si ese hecho es cierto o no. Como siempre decimos, la Oficina de Violencia Doméstica o violencia doméstica de la Corte Suprema está abierta los 24 días, las 24 horas del día y todo el año, allí en la Valle 1250, y no necesariamente tiene que ser familiar, sino cualquier persona, un vecino, puede ir y denunciar un acto de violencia, ¿no? Sí, exacto, y esto es muy importante resaltarlo. Cualquier persona que crea que hay otra persona a su vez en riesgo, víctima de este tipo de hechos, también es importante y necesario que sepan que desde la oficina anonimizamos los datos. También queremos proteger a esta persona que se anima en representación de otra a hacer este tipo de denuncias, pero también es importante entender que probablemente quien esté sometido a este tipo de relaciones o de situaciones, bueno, muchas veces hacen que sea más difícil poder tomar la decisión o la iniciativa de denunciar, y el tercero a veces viene a romper con eso y animar a la otra persona a salir de esa situación, ¿no? Doctora María Emilia Cecín, titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, estos temas nos interesan y mucho, los seguiremos de cerca y la vamos a seguir molestando como siempre. Que tenga un lindo domingo y hasta la próxima. Gracias, para usted también. Gracias. Hasta luego.